Edward Guinness nació el 10 de noviembre de 1847 en la reconocida dinastía cervecera Guinness, una familia cuyo nombre se había vuelto sinónimo de una de las empresas cerveceras más exitosas del mundo. Un destacado empresario, filántropo y noble irlandés, Edward desempeñó un papel fundamental en la expansión y modernización de la cervecería Guinness durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX, transformándola en la cervecería más grande del mundo por producción. Esta es su historia. Edward nació en una de las familias más prominentes y exitosas de Irlanda. Su infancia estuvo marcada por la riqueza, la industria y un fuerte sentido del deber público, valores profundamente arraigados en el legado de la familia Guinness. El nombre Guinness, para mediados del siglo XIX, se había vuelto sinónimo tanto de logros industriales como de filantropía, en gran parte gracias al trabajo de su bisabuelo Arturo Guinness, fundador de la cervecería Guinness en St. James's Gate en Dublín. Eduardo era uno de los hijos de Sir Benjamin Lee Guinness, un hombre de inmensa riqueza y sentido cívico. Sir Benjamin, habiendo expandido significativamente la cervecería Guinness, también se desempeñó como miembro del Parlamento por Dublín y financió personalmente importantes proyectos de restauración, siendo el más notable el de la Catedral de San Patricio, reflejando así su combinación de visión y perspicacia empresarial. Benjamin también era el hombre más rico de Irlanda, ya que había desarrollado un considerable comercio de exportación y ampliado continuamente su cervecería. De esta figura extraordinaria, Eduardo heredó no solo riqueza material, sino también un modelo de liderazgo basado en la responsabilidad y el servicio. Criado en las propiedades de la familia Guinness, incluyendo el castillo de Ashford, Eduardo tuvo una crianza privilegiada. Fue educado en el Trinity College de Dublín, una de las instituciones más prestigiosas de Irlanda. En su juventud, Eduardo mostró interés en el negocio familiar, pero su padre falleció en el año 1868 y la cervecería fue entonces administrada conjuntamente por Eduardo y sus hermanos. Con tan solo 29 años, Eduardo compró las acciones de su hermano en la empresa familiar. Desde el principio, él abordó el negocio con una mentalidad corporativa moderna. Invirtió fuertemente en la mecanización, técnicas modernas de elaboración y en infraestructura, incluyendo la expansión de la cervecería de la Puerta de San Jaime a una escala sin precedentes. Bajo su liderazgo, la producción de Guinness aumentó drásticamente y su stout se convirtió en una marca global, exportada por todo el Imperio Británico y más allá. En el año 1873, Eduardo se casó con su prima tercera Adelaida, apodada Dodo. Ella descendía de la rama bancaria de la familia Guinness. La pareja tuvo 3 hijos. El mayor fue Ruperto, nacido en 1874. El hijo del medio fue Arturo, nacido en 1876, y el menor fue Walter, nacido en el año 1880. En 1879, Eduardo producía 565,000 barriles de cerveza negra. Un barril es un gran tonel de líquido que se utiliza principalmente para almacenar bebidas alcohólicas como vino, cerveza o sidra. Un barril en Gran Bretaña contiene aproximadamente 300 litros. En solo 7 años, esta cifra se había disparado. Para el año 1886, las ventas habían alcanzado 907,000 barriles, con 635,000 vendidos en Irlanda, 212,000 en Gran Bretaña y otros 60,000 exportados a todo el mundo. Una de las decisiones más importantes de Eduardo llegó en el año 1886, cuando hizo pública la compañía Guinness en la Bolsa de Valores de Londres. Esto fue una decisión audaz e inusual para un negocio familiar, pero le permitió recaudar más de 6 millones de libras, una suma enorme en ese entonces, mientras mantenía el control de la empresa. Eduardo conservó la mayoría de las acciones, asegurando tanto influencia como ingresos, mientras expandía la base de capital de la empresa para un mayor crecimiento. El éxito de Guinness se debía tanto a la producción como a la logística y la creación de marca. Eduardo invirtió en ferrocarriles, puertos y sistemas de distribución para asegurar la exportación confiable y eficiente de la cerveza Guinness.
También apoyó la publicidad y la estandarización de la calidad, asegurando que el nombre Guinness se asociara con la consistencia y la excelencia en todo el mundo. A través de la reinversión prudente y la diversificación, Eduardo preservó y expandió su riqueza. Adquirió extensas propiedades tanto en Irlanda como en Inglaterra y se convirtió en una figura importante en las finanzas y la filantropía. A principios del siglo XX se estimaba que su fortuna personal ascendía a decenas de millones de libras, lo que equivale a más de 1.000 millones de libras en la actualidad. Eduardo Guinness se convirtió en el hombre más rico de Irlanda antes de retirarse de la gestión activa como multimillonario a tan solo 40 años de edad. Aunque se retiró de las operaciones diarias, siguió estrechamente vinculado a la empresa como presidente de la recién formada corporación pública Guinness Co. y mantuvo una influencia significativa como su mayor accionista, poseyendo aproximadamente el 35% de las acciones de la compañía. Eduardo también desempeñó un papel destacado en la vida política británica e irlandesa durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Su padre, Sir Benjamin, había sido miembro del Parlamento por Dublín y Eduardo siguió sus pasos, aunque su camino político tomaría una forma diferente. Aunque Eduardo nunca ocupó un escaño en la Cámara de los Comunes, ejerció una influencia considerable tras bambalinas a través de la filantropía, el liderazgo empresarial y la propiedad de tierras, cualidades muy valoradas en el panorama político de la Gran Bretaña e Irlanda victoriana. Como jefe del Imperio Guinness, Eduardo se convirtió en uno de los hombres más ricos de las Islas Británicas. Esta estructura financiera y social naturalmente lo llevó a tener un contacto cercano con la élite política. Las aportaciones de Eduardo a la vida pública trascendieron los negocios. Él financió viviendas para los trabajadores pobres a través del Fideicomiso Guinness, apoyó la investigación médica, la educación y la reforma urbana tanto en Gran Bretaña como en Irlanda. Su generosidad no se veía simplemente como caridad, sino como una forma de servicio patriótico, una cualidad esencial a los ojos de la corona y el gobierno. Su alineación política con el establecimiento conservador, así como su compromiso con el bienestar de ambas naciones, lo convirtieron en un candidato natural para recibir honores. Su elevación a la nobleza llegó como reconocimiento a estos extensos servicios. El 31 de enero del año 1891, Eduardo fue nombrado barón Ivy. Este título lo ingresó formalmente a la Cámara de los Lores, donde podía ejercer influencia política como par. Eduardo era partidario de la Alianza Unionista Irlandesa, un grupo político que apoyaba firmemente mantener a Irlanda unida con Gran Bretaña bajo un solo gobierno, en lugar de concederle a Irlanda su propio gobierno independiente. Como muchos en su círculo social y empresarial, él creía que mantener la unión política y económica era esencial para la prosperidad de Irlanda, especialmente para grandes empresas como la suya, que dependían en gran medida del comercio con Gran Bretaña. Durante el cierre patronal de Dublín en el año 1913, una de las disputas industriales más importantes en la historia de Irlanda, muchos empleadores intentaron obligar a los trabajadores a someterse dejándolos fuera de sus empleos. Sin embargo, Eduardo adoptó una postura más humana. Él se negó a dejar fuera a su fuerza laboral, mostrando un grado poco común de moderación y justicia. Su decisión fue inusual entre los líderes empresariales de la época y demostró su creencia en la responsabilidad social. Entre los años 1917 y 1918, Eduardo participó en la Convención Irlandesa, una asamblea política convocada por el gobierno británico en un intento de encontrar un compromiso entre los nacionalistas irlandeses que querían autogobierno y los unionistas que deseaban permanecer bajo el dominio británico. A pesar de las esperanzas puestas en ella, la convención no logró llegar a un acuerdo, ya que las divisiones entre las partes resultaron ser demasiado profundas. Aunque no estaba de acuerdo con Sinn Féin, el movimiento político en ascenso que buscaba la independencia total de Irlanda, Eduardo mantuvo una amistad personal con William Thomas Cosgrave, un nacionalista que más tarde se convirtió en el primer jefe de gobierno del Estado Libre Irlandés en el año 1922.
Esta relación destacó la capacidad de Eduardo para tender puentes entre divisiones políticas, incluso en una época de gran tensión nacional. Como hombre de negocios, Eduardo, al igual que muchos otros en el mundo comercial irlandés, temía las consecuencias económicas del autogobierno irlandés. Le preocupaba especialmente que la separación política de Gran Bretaña pudiera llevar a nuevos impuestos o aranceles aduaneros, lo que podría encarecer el comercio entre Irlanda y Gran Bretaña. Dado que Gran Bretaña era el mercado más grande de Guinness, tales barreras habrían amenazado las ventas, las ganancias y los empleos. Bajo la estructura existente del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, el comercio era libre y sin restricciones, una situación favorable para los negocios. Al final, cuando se estableció el Estado Libre de Irlanda, algunos de esos temores se hicieron realidad. El nuevo gobierno aumentó los impuestos sobre las ventas dentro de Irlanda, lo que afectó el comercio interno. No obstante, las exportaciones a Gran Bretaña siguieron libres de impuestos, permitiendo que el negocio internacional de Guinness continuara sin mayores interrupciones. Entre sus muchas contribuciones a la vida pública, Eduardo desempeñó un papel discreto pero notable en la era de la exploración heroica. Ayudó a financiar la expedición antártica británica de los años 1907 a 1909, dirigida por el renombrado explorador Ernesto Shackleton. Esta expedición, aunque no logró su objetivo de alcanzar el Polo Sur, logró el viaje más al sur jamás registrado hasta ese momento. Una hazaña de resistencia, valentía y ambición científica que capturó el espíritu de la nación. Pero fue a través de su filantropía que Eduardo dejó un legado más duradero. En Londres, su compromiso con la reforma social tomó forma con la fundación del Fideicomiso Guinness en el año 1890, una organización dedicada a proporcionar viviendas dignas para familias de bajos ingresos. Lo que comenzó como una modesta fundación benéfica se ha convertido en una de las asociaciones de vivienda más grandes del Reino Unido, administrando hoy más de 66,000 hogares. A través de este fideicomiso, Eduardo buscó ofrecer no solo refugio, sino dignidad a quienes vivían en las condiciones de hacinamiento e insalubridad de la ciudad industrial. En Dublín, su generosidad todavía se siente en el tejido mismo de la ciudad. Uno de sus regalos más preciados se hizo en el año 1908 cuando donó el costoso jardín trasero de su casa en el 80 de St. Stephen's Green a la Universidad College de Dublín, conocida hoy como Ivy Gardens. Eduardo falleció en el año 1927 en su residencia de Londres en Belgravia a la edad de 79 años. Al momento de su muerte, su patrimonio fue valorado para la legalización en más de 13 millones de libras, una fortuna que, en términos actuales, superaría los 1.000 millones de libras. Esta asombrosa riqueza reflejaba no solo el enorme éxito del imperio cervecero Guinness, sino también la astuta administración y visión que definieron la vida de Eduardo. Sin embargo, con su fallecimiento, el negocio Guinness no pasó a manos de un solo heredero, como había ocurrido en generaciones anteriores. Para finales de la década de 1920, la empresa se había convertido en una corporación que cotizaba en bolsa, y sus operaciones eran supervisadas por una junta directiva en lugar de ser administradas únicamente por la familia. La era de un solo patriarca dirigiendo la empresa había dado paso a la gobernanza corporativa moderna. Sin embargo, la familia Guinness seguía profundamente involucrada. Como principales accionistas y miembros influyentes del consejo, su presencia seguía dando forma a la dirección de la empresa y manteniendo sus valores fundacionales. Su contribución es valiosa para la continuidad del canal y les agradezco enormemente a todos. Un agradecimiento especial a John Seitz. Espero que hayan disfrutado el video. Si fue así, no olviden darle like, suscribirse y compartir. Y nos vemos la próxima semana para otro Perfiles Históricos.